Buenas tardes a nuestros oyentes en una edición más de Fotos a Contraluz. Les habla Eugenia Martín Caro. Y hoy tenemos a una persona, pues muy querida para mí, y creo que va a ser una entrevista de la que vamos a poder sacar unas conclusiones muy interesantes. Hoy nos acompaña Martín Sainz de Inestrillas, madrileño, hijo de canaria y madrileño, aunque su familia es originaria de Inestrillas, una pequeña localidad logroñesa en el límite con Soria. Está edificada esa localidad sobre una de las cunas de la resistencia numantina, Contrevia Leucade. Es padre de 4 preciosas hijas y abuelo de un nieto fantástico. No sé si tenemos en camino alguno de momento, ¿no? De momento no. De momento no. Bueno, graduado en alta dirección por la Escuela de Negocio de la Universidad de Navarra, 29 años en el mundo de la tecnología, abarcando todas sus áreas, y 24 años prestando servicios en empresas como Andersen Consulting, Banco de Santander, entre otras, cofundador de Infogroup Sistemas y el grupo Selcom en España. Presidió la Comisión de Formación, Calidad y Ética de ADETI, entre otras, y todo ello fue formando parte de una extensa e interesantísima carrera profesional. Director de programas radiofónicos en Radio Ya, además de participar en diferentes programas como El Contrapunto de Javier Algarra y Sin Novedad en Alcázar de Eduardo García Serrano en Decisión Radio en su momento. Y en actualidad en La Boca del Lobo, en Informa Radio con Javier García Isaac y en las tertulias de Ardemans, además también de participar en La Hora del Café con otro querido amigo, Jesús Muñoz, que también le tendremos algún día ante estos micrófonos. Su actividad profesional en la actualidad está muy ligada al mar. Es instructor de buceo y a su vez instructor de instructores. Socialmente activo, comprometido y solidario. Católico en la fe, falangista en lo ético y madridista en lo trivial. Hola Martín, ¿cómo estás? Muy bien, encantado de estar de nuevo contigo compartiendo micrófonos, un placer. El placer es todo mío, es todo mío. Bueno, hoy vamos a abordar 2 facetas. Una faceta profesional, hablaremos del mar y de tus actividades acuáticas, que son muy interesantes, pero yo hoy quiero especialmente comenzar el programa abarcando otra faceta. Hemos dicho que es falangista en lo ético, miembro activo de Falange. Está muy comprometido y es una de esas personas que por sus ideales ha puesto en riesgo su libertad e integridad física. Martín, ¿desde cuándo militas en Falange? Soy falangista desde que nací. Sí, quiero decir que el sentimiento, hay 2 tipos de falangismo, ¿no? El falangismo, digamos, activo, de militancia consciente, donde te afilias a una organización, pero hay uno previo que es intuitivo, ¿no? Donde uno concibe una forma determinada del mundo y cuando compara eso dices, es que yo he sido siempre falangista, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de la intuición, he sido falangista siempre, hijo de falangista, nieto de jonsista y ha sido siempre así. Y desde el punto de vista de la militancia, yo he tenido una trayectoria muy larga en organizaciones políticas de corte falangista, pero en Falange como tal solo llevo 20 años o 18 años, una cosa así. Quiero decir que yo milito desde que tengo 12 años, pero desde los 12 que empecé con Fuerza Joven hasta hace, como digo, 18 o 20 años que recalé en Falange Española, en FELA Falange, pues han pasado muchas opciones militantes de corte falangista, pero no únicamente de corte falangista, ¿no? Había otras. Yo he creído siempre en la unidad de acción, he creído siempre en los frentes amplios, he creído siempre en que había, que tal y como están las cosas, deberíamos construir opciones políticas más amplias que la que corresponde a una única organización, y eso me llevó por esos caminos. Pero en Falange como tal, falangista puro, con militancia en Falange, 18 años más o menos. 18 años que no está nada mal, no es baladí. Yo hoy especialmente es que quiero que se conozca un poco más esta formación, un poco más su estructura, un poco más su ideario, un poco más todo. Yeah. Todo lo que a lo mejor otros medios pues intentan ocultar o no permiten que salga a la luz. No sé si lo conseguiré, luego me lo dirás al final de la entrevista. Vamos a ver. ¿Cómo se estructura jerárquicamente el partido? Bueno, más o menos. Tiene por supuesto un congreso y tiene por supuesto un mecanismo electivo cada 4 años. Que configura a su vez una junta de mando con un jefe nacional y con una serie de secretarías técnicas o secretarías nacionales, ¿no? Yo creo que en eso
yo creo que viene todo bastante dado por la propia administración actual, ¿no? y la legislación. Pero dentro de la legislación, pues nosotros no tenemos presidentes, no tenemos fórmulas más, o sea, somos más clásicos en el sentido de hablar de jefaturas y de organizaciones, sí, muy jerarquizadas, pero a su vez muy planas, es decir, las capacidades de decisión y de trabajo de cada jefatura y de cada secretaría, ya sea funcional, técnica o lo que sea, pues son muy abiertas, ¿no? Donde todo el mundo trabaja al unísono y donde las aportaciones de cada cual son tenidas siempre en cuenta. Pero hay una estructura jerárquica, por supuesto, con jefaturas y secretarías de mando. Sí. Uh-huh. ¿De dónde obtiene financiación Falange? Los bolsillos de cada uno de sus miembros. Desgraciadamente, nosotros no tenemos ningún tipo de... No hay representación, por supuesto, representación política. En ese sentido somos bastante marginales y como tal no hay ningún tipo de subvención política ni administrativa ni del Estado. Por lo tanto, dependemos única y exclusivamente de las aportaciones de los falangistas. Que a su vez se ve afectada por el hecho de que las capacidades de nuestra gente pues son limitadas, ¿no? Porque mucha gente cree, asociado, no sé por qué extraña razón, a los falangistas con determinados poderes adquisitivos, determinadas nada más lejos de la realidad, ¿no? Nuestra gente está compuesta por falangistas, estudiantes, trabajadores, obreros, campesinos, gentes con enormes dificultades para llegar a fin de mes, como todo el mundo, y por lo tanto poner un poquito de su parte para sostener la organización es un gran reto. Y de ahí, exclusivamente de eso es de lo que vive la organización. Es tan difícil por eso, claro. Bueno, claro, y es difícil, pero también os da libertad. No estáis dependiendo... Es duro, pero no estáis dependiendo. No hay dependencias. Es cierto. Cualquier cosa que hagamos requiere la propia participación, requiere que le pedamos, a veces suena raro, ¿no? Hacemos un evento y tenemos que pedir una participación, y es que los eventos, o sea, las compañías que te alquilan un local cobran, y no hay gente, que no ha habido hasta ahora nadie que nos diga, bueno, te cedemos este sitio. Que lo haya sufragado graciosamente. No, con lo cual, pues cuando acudes a uno de estos sitios, a veces tenemos que pedir una pequeña participación, pero bueno, lo vamos resolviendo. Casi todo lo que obtenemos lo dedicamos fundamentalmente a la calle, a la campaña política y a ser muy incisivos en cómo manejamos los pocos recursos, ¿no? Yo recuerdo unas campañas en las últimas elecciones autonómicas y generales que coincidieron, si no recuerdo mal, en las que logramos poner un cartel con el rostro de José Antonio en dos líneas de metro concretas, las que pasaban, 2 líneas de autobús, las que pasaban concretamente por delante de la sede de Ferraz y la sede del PP en Génova. Bueno, pues eso que haces, maximizas el impacto, ¿no? Es decir, al final todo el mundo se subió a la parra, todo el mundo nos puso a parir, quiso que se retiraran las campañas, se metió con la empresa municipal de transportes, se metió con todo el mundo, porque una formación legal, política, en plena campaña electoral y con todos los parabienes, pues estaba haciendo uso de sus pocas facultades, y les parecía tremendo. Bueno, una campaña tremenda, pero ¿qué logramos? Justo lo contrario, ¿no? Logramos una visibilidad mucho mayor, que la gente supiera que estábamos ahí, y en eso es en lo que tenemos una cierta habilidad, ¿no? En que maximicemos los poquitos recursos que tengamos. Claro, cuando uno... Esto es como es economía de guerrilla, ¿no? Economía de guerra, sí, efectivamente, economía de guerra. Cuando no tienes más que unos pocos duros, pues los pones en su sitio y los multiplicas por 10 a base de conseguir impacto. La propia presentación a las elecciones nuestras no han pretendido nunca, más allá de algún intento más formal, porque se pueda dar, como es el Parlamento Europeo, por ejemplo, que tiene circunscripción única y podría ser un lugar donde podríamos llegar a entrar si se dieran las circunstancias. La mayoría de las veces nos presentamos a las elecciones precisamente para garantizar 2 cosas. Primero, que existimos y que estamos ahí, y que en las papeletas y en los lugares de votación se vea una papeleta que tiene nuestros emblemas, nuestros nombres. Y segundo, porque nos da esa herramienta que nos permite maximizar una vez más nuestra presencia en la calle, ¿no? Es decir, estamos ahí, nos tienen que ver, nos tienen que dar los espacios públicos, que siempre son a las 3 de la mañana, no importa, y con eso logramos un mayor impacto. No con demasiado éxito, pero el tener con más presencia, éxito, el estar presente. Y tener una presencia. Sí, hemos tenido hace poco un aniversario precioso. Ahora te preguntaré sobre eso. La verdad es que eso demuestra que eso tiene éxito, ¿no? Que sí. logremos multiplicar por tanta gente lo que inicialmente lo hacemos un puñado de gente.
demuestra que esas campañas previas han funcionado, están funcionando y dan una proyección mayor de la que nos creemos. Uh-huh. ¿En el partido tú tienes algún cargo en concreto? ¿Realizas alguna actividad concreta? No. Realizo actividades, pero no tengo un cargo concreto. Yo creo que hay dos razones. La primera es que estructuralmente nuestra organización fue pensada para ser dirigida por gente joven. Incluso en la norma original, en la norma jonsista, había incluso un veto de que los puestos de dirección no pudieran tener nunca más de 45 años. Esa era una manera de mantener la frescura y la juventud en los ideales y en las formas de llevar a cabo. Eso no es tan así hoy, pero sí te da una idea de lo que pretende una organización, de tener siempre a los más frescos, a los más jóvenes, a los más capaces en los puestos de organización. Pero luego está la implicación personal de cada cual, ¿no? Entonces, en la implicación personal yo sí tengo diría que dos facetas importantes, ¿no? Una son la que tú has mencionado al principio en la semblanza, mi participación activa, permanente y absoluta en medios de comunicación e incluso en la dirección de programas, donde proyectamos nuestros conocimientos, nuestras formas de ver la vida, nuestra filosofía, y por otro lado la presentación, el ser candidato permanente a lo que la jefatura ordene, ¿no? Que si hay que ir a Europa, vamos a Europa, si hay que ir a Vitoria, vamos a Vitoria, y si hay que ir a Madrid, pues vamos a Madrid. Como digo, no tiene un objetivo electoral como tal, sino uno de proyección y de proselitismo, ¿no? Ha sido candidato, como bien comentabas ahora, al Parlamento Europeo, a la Comunidad de Madrid, a la Alcaldía de Vitoria y al Senado por Madrid. Así es. El objetivo, entiendo, que de alguna forma, ¿qué objetivo? Porque, a ver, intentar llegar es lo primero, claro, primordial. El problema es que nos desenvolvemos en una sociedad que nace de un bipartidismo clásico, bien financiado por todo lo que hablábamos antes, ¿no? Por la representación previa histórica que les da muchos recursos económicos y espacios radiofónicos y espacios televisivos, etcétera, etcétera, que coincide además con un entorno en el que lo moderado o lo que está dentro del régimen está bien considerado y lo demás no. Entonces todo el que sobresale de ese tipo de mensajes queda fuera de la fotografía, ¿no? Y eso coincide con un momento en el que ese bipartidismo clásico de la política española se ha roto parcialmente, aunque ahora yo creo que estamos viviendo una concentración de nuevo hacia el bipartidismo, por lo menos el bipartidismo por bloques. Eso coincide con opciones posibilistas a ambos lados del esquema, ¿no? Vemos como del lado izquierdo pues surgieron todas aquellas iniciativas vinculadas primero a Podemos y que hoy han llegado a sumar con 200 pasos en medio, y vemos también como por el lado derecho pues surgen iniciativas como la de Vox, como la de Santiago Abascal, que al final terminan por competir en muchos casos con las mismas intenciones de voto y las mismas personas que algunos de nosotros, ¿no? Y no porque ideológicamente seamos iguales, que no lo somos, sino porque las cosas para la gente son mucho más sencillas que lo que creemos que los que estamos más politizados, por así decirlo, ¿no? Al final yo puedo hacer una relación larga de cosas que me diferencian de Vox, que son increíbles y que son muchas, pero en términos generales, ahí en el mundo normal la gente dice, no entiendo cómo no estáis juntos, cómo no hacéis cosas. Bueno, también dicen lo mismo con el PP. Pero al final lo que ocurre es que le dicen lo mismo a Vox respecto del PP y le dicen lo mismo a las izquierdas respecto del PSOE, ¿no? Es decir, hay una intención bipartidista permanente. Yo creo que se va a volver a dar ahora por el lado izquierdo, se ha dado seguro. El batacazo que se ha dado Sumar en las gallegas y la intención de voto de los últimos sondeos demuestran que el voto izquierda se está reconcentrando en Partido Socialista. Creo que no es el caso de la derecha. Creo que Vox todavía tiene un espacio sostenible, aunque también está en declive. Ha pasado de 55 diputados, no recuerdo mal, a 33. Habrá que ver cómo se va a ir desenvolviendo en otros sitios. Pero me da la impresión de que tiene más terreno, más cuerda, más resistencia a esa reconcentración de nuevo hacia posiciones bipartidistas, ¿no? Eso nos afecta a nosotros, nunca hemos estado en ese juego, nosotros somos lo que en el mundo convencional se llama tercerposicionistas, pero tenemos que estar siempre
peleándonos por una serie de acepciones que se usan, que se nos tiran a la cara y que se usan además como insulto, ¿no? A nosotros permanentemente se nos llama, y fíjate que en este país se le ha llamado ultraderechista, fascista o cosas de este estilo a personas tan dispares como Puigdemont, como todo el arco parlamentario del PNV y compañía, por supuesto a Batasuna, por supuesto a Esquerra República de Cataluña y a su vez a los falangistas, a Vox, a algunos partidos del PP. Y dices, bueno, entonces ¿qué ha pasado? Pues que se ha utilizado un término en el que se ha construido una especie de hueco en el que se mete a la gente por sus características digamos personales o políticas en las que generas el mal, ¿no? Generas una... Bueno, yo creo que básicamente metes en ese saco con esa denominación aquello que no encaja con tu idea. Que no encaja con tu idea, pero lo revistes de la consagración del mal, ¿no? Dices, sí, cualquiera no que sea es positivo, un malvado es siempre negativo, ¿no? Con lo cual, si tú quisieras defender una postura legítimamente fascista, por ejemplo, tendrías que empezar por explicar qué es ser fascista. Y hoy no lo sabe nadie. O sea, hoy eso se ha tergiversado de tal manera que terminas hablando de todas estas cosas que estamos hablando, y no es verdad. Nosotros tenemos nuestra propia ideología, ¿no? Los falangistas somos los portadores del nacionalsindicalismo, una doctrina tercerposicionista que es efectivamente nacida en el entorno en el que se produjeron los grandes movimientos populares de los años 20-30 en el siglo pasado, y de los cuales surgieron, por un lado, el leninismo, el marxismo, etcétera, etcétera, y del otro el nazismo, el fascismo y el nacionalsindicalismo. Pero sin ninguna duda tenemos, diferencias más que notables, ¿no? Entre otras cosas porque cada país tiene una idiosincrasia propia, porque España tiene una naturaleza de imperio muy clara y de proyección hacia el exterior que no han tenido otros países, porque nosotros tenemos una fe histórica, ya no una fe personal que cada uno de nosotros podemos tener o no, sino una fe histórica a la que le corresponde el ordenamiento jurídico, la forma en la que se construye la sociedad, ¿no? España y Europa en particular son sociedades que están construidas en torno al derecho romano, a la cultura griega, al cristianismo, y son pilares básicos, creas o no creas. Los pilares están ahí y son los que forman el orden jurídico, ¿no? Y sobre el que se basan todas las normas. Y eso nos diferencia claramente, es un mundo romántico respecto de un mundo más tradicionalista. Nosotros somos más tradicionalistas, menos románticos, como son las culturas europeas del norte, y tenemos otras características. Si nos quieren llamar como tal y quieren entrar en un debate técnico de qué significa, cuáles son las diferencias, yo estoy dispuesto a hacerlo en cualquier momento. Bueno, pues lo podemos plantear. Lo podremos plantear, pero ya te digo yo que no es fácil, que no te aceptan, que las personas que hacen alarde de tener ese tipo de ideologías no son capaces de enfrentar los diferentes matices que hacen diferentes unas opciones de otras, porque no les interesa, porque prefieren seguir metiéndonos en el mismo saco, ¿no? O sea, que el objetivo de presentarte tú y otros compañeros a estas elecciones, bien sean europeas, Comunidad de Madrid, nacionales, etcétera, quizás sea un poco pues también ocupar esos espacios públicos que os puedan permitir potenciar vuestro mensaje, pues con ese mínimo número de medios que tenéis, por ejemplo, y los grandes costes que a veces supone, ¿no? Por ejemplo, Vitoria, no tenemos estructura en Vitoria. Pero nosotros sabemos que presentar a 3 cabezas de lista notorios, como fue nuestro caso en Bilbao, en San Sebastián y en Vitoria, les lleva a los demonios, ¿no? Entonces sale en todas las prensa, nos atacan, dices, bueno, perfecto, nosotros lo que hemos conseguido es que se sepa que en Vitoria, en Bilbao y en San Sebastián hay 3 candidaturas por las que no apostamos, por las que no tenemos ningún tipo de interés desde el punto de vista electoral, pero que han dado una proyección a nuestra formación. Bueno, pues lo hacemos. He de reconocer que la campaña al Senado, por un lado, y la campaña, sobre todo las europeas, por otro, sí le hemos puesto mucho interés por trasladar ese mensaje, por intentar convertirlo. Ahora bien, al Senado es prácticamente imposible. El Senado requiere, en Madrid requiere, solo lo ganan, por si no lo saben nuestros oyentes, el Partido Popular. La estructura del Senado siempre se corresponde con 2 asientos para el primero de lo general y un asiento o 2 para el segundo, y eso puede cambiar un 3-1 o un 1-3. No se mueve de ahí. No hay. Lo que pasa es que luego hay otras series de posiciones que son que vienen de las comunidades autónomas, que son a dedo. Y bueno, eso le da un poquito mayor de pluralidad. Pero el Senado en su composición se basa en 2-1, 2-2, 3-1 o 1-3. No hay más. Entonces, entrar en Madrid, para que te hagas una idea, supone más de 1.200.000 votos ser senador por Madrid.
Es muy difícil. Ahora, la Comunidad Europea, donde creo que se libran batallas muy importantes en la actualidad. Sí, también vamos a comentar si podemos algunas cositas de estas. En Europa nos estamos jugando mucho y en Europa tiene una diferencia notable respecto a las otras. Y es que tienes circunscripción única. Es decir, todos los votos de todas las regiones van en lo mismo y van al mismo sitio. Entonces, ahí sí que podemos aspirar a tener, haciendo bien las cosas y usando esa proyección, a tener un representante, no creo que más de uno, un representante que tendría a su vez dos ventajas, ¿no? Primero, la proyección pública y segundo, la financiación inicial, pequeña, pero una financiación. Bueno, pero es algo más de lo que tenéis ahora, obviamente. Es más de lo que tenemos ahora. Sí. Así que probablemente intentemos, no sé quién será el candidato porque aún no se ha decidido, pero ahora en junio volvemos a tener europeas y seguramente estaremos atentos a las listas. A ver, yo a cuántos de vosotros ubico allí. Los conocerás a todos, seguramente. Sí. Bueno, habéis celebrado recientemente el 90 aniversario de la fusión de Falange Española con la Jons. Correcto. Y bueno, parece ser que ha sido todo un éxito. Cuéntanos un poco cómo ha ido en cuanto a asistencia, a imagen pública. Una brutalidad. La verdad es que ha sido una sorpresa. Lo hicimos en el Teatro Goya. Hemos tenido que pelearnos con la ubicación, porque como siempre, pues hay personajes que parece que viven exclusivamente de perseguirnos. Hay un tal Danilo, no me acuerdo cómo se llama el apellido, que lleva la sección de investigación política en el diario Público, que vive en Bilbao, y que tiene la costumbre de perseguirnos y publicar y llamar a los lugares en los que vamos a celebrar cosas y meter miedo, y en ocasiones ha logrado que nos retiraran los permisos en Bilbao o en San Sebastián, no porque se pudieran retirar oficialmente, sino porque los locales que nos iban a recibir, pues tienen miedo, pues se han amenazado. Claro. Entonces te dicen, mira, yo me tengo que quedar, tú te vuelves a Madrid y yo me tengo que quedar. Bueno, no ha funcionado, el mensaje no ha funcionado en el Teatro Goya. El Teatro Goya es un teatro precioso de Madrid, con una capacidad, con una modernidad en el sentido de los medios, de proyección, de todo, ¿no? Que está muy bien montado, es un teatro muy moderno, que tiene un aforo de unas 650 sentados, unas 720 o 730 personas en total, entre organización, etcétera, y que 15 o 20 días antes del acto ya no podíamos seguir dando participaciones para acceder porque las habíamos llenado, ¿no? Y la verdad es que fue muy emocionante. Fue una especie de gala en la que se hizo un reconocimiento histórico, que era lo que tocaba ese día, ¿no? Un reconocimiento histórico a organizaciones que durante 90 años han mantenido vivas las diversas llamas de lo que supone nuestra estructura histórica, desde la vieja guardia hasta los defensores de la hermandad, defensores de Oviedo, pasando por muchas organizaciones, pues no sé, Auxilio Azul o organizaciones que como digo, han mantenido vivas determinadas opciones en la política. Y fue presentado por dos periodistas muy queridos también por todos nosotros, que tú conoces, por Josué Cárdenas y por Cristina Sol, muy en el entorno de una gala, con esos premios, con esas placas, con esos reconocimientos, con un coro que interpretó algunos temas que también ha dedicado, también se llevaron una placa conmemorativa, porque han dedicado mucha de su vida a recoger y a reconstruir y a grabar cosas que se estaban perdiendo en el tiempo, con luego dos discursos políticos muy intensos en manos de Norberto Pico y de Manuel Andrino, los dos jefes nacionales de las dos falanges actuales, muy intensos, con mucho contenido, y la verdad es que fue un acto precioso que si me pregunta alguien internamente le diré qué cosas más habría hecho yo, pero que desde el punto de vista externo fue brutal, una maravilla. Y no se vinieron abajo, se aguantaron el tirón. Es verdad que nos ha costado una fortuna, es verdad que las asistentes han participado económicamente del coste para llevarlo adelante, pero ha sido una maravilla. Sí, 90 años no se cumplen todos los días. No se cumplen todos los días, bueno, habrá que esperar 10 años a que cumpláis los 100. Venimos haciendo el del 75, lo recuerdo, yo participé en el del 75, creo que el del 80, que también era un número redondo, lo hicimos, y el siguiente ha sido el del 90. Ahora toca 100. Y probablemente el centenario. El centenario, eso tiene que ser algo especial. Será eso especial. Supongo. Yo la verdad que no pude asistir, pero de haber podido, habría estado allí por tantos compañeros y compañeros de micrófonos a los que conozco, y que además, pues cuando alguien se involucra de esa manera en un proyecto con una ideología y lo lleva hasta las últimas consecuencias, pues es como poco
muy merecedor de respeto. Claro. Yo creo que tanto Cristina como Josué hicieron esa valoración, ¿no? Ellos no son oficialmente, yo no lo sé, yo no se lo he preguntado, militantes no son, y no creo que sean falangistas. Creo que tienen simpatía por lo que hacemos en los términos en los que tú acabas de decir, ¿no? De compromiso de la gente que ellos han conocido. Pero es un evento, es una posición muy valiente, ¿no? Porque a ellos sí les van a... Son personas muy jóvenes, con 20 y tantos años, Josué, con menos de 30 Cristina, periodistas de profesión que requieren de la profesión y que van a ser señalados por su participación en el acto, ¿no? De manera que mi agradecimiento eterno, porque supone yo creo que es un reconocimiento que hay que hacerles a dos valientes que, sin estar directamente involucrados en nuestra estructura, han presentado su cara, la mejor cara que tenían, y fue maravillosa. Sí, la verdad es que grandes profesionales con los que da gusto compartir micrófonos y compartir ratos, la verdad que sí. Bien, bueno, has comentado que habéis tenido que ser muy discretos a la hora de publicitar el acto y el lugar de celebración por esas, bueno, casi frecuentes incursiones. Danilo Albín, que es como se llama el fulano, se dedica a publicar en todos los medios, y los que le hacen de coríferos, como después está en público, vienen también el periódico, vienen todos los periódicos de orden izquierdista a recoger sus informaciones, y lo que hacen es publicar los nombres de los empresarios, decir que sorprendentemente han aceptado nuestros contratos, les llaman por teléfono y dicen, usted sabe que van a ir los fascistas y tal, no sé qué. Entonces, hay veces que se dejan intimidar, en Madrid es más difícil de dejarse intimidar, y hay otras veces que sí que lo hacen y lo logran. Y te digo, en Bilbao, en Getxo, en San Sebastián lo lograron. Tuvimos que hacer una simple presentación de un libro, de una editorial del que yo soy prologuista, nada más, no soy ni el autor. Era el prologuista, pero estaba invitado a la presentación, y tuvimos que hacerlas en la calle, porque los locales pues se acobardaron y dijeron, mira, yo no puedo resistir aquí la presencia de los abertzales todos los días viniendo a incordiarnos porque hemos recibido a un fascista, ¿no? Como ellos los llaman. Bueno, en Madrid es verdad que no nos hemos ocultado, porque de hecho la dirección estaba en la papeleta de acceso, lo ponía directamente, pero sí que hemos mantenido públicamente la dirección discreta. No la hemos ocultado, pero no la hemos publicitado. Y eso ha servido para que hayan tardado lo suficiente como para que no nos incordiaran. Si durante 3 meses hubieran estado soportando las llamadas de Danilo Albín y su equipo y la presión de los medios de izquierdas para que no nos dejaran hacer nuestro acto, seguramente lo habrían logrado. Claro. Bueno, yo tengo muchísimas preguntas que hacerte y me gustaría también poder abarcar luego la otra faceta tuya profesional, que es muy interesante, pero bueno, no puedo dejar de preguntarte, ¿qué te gustaría que se supiera de vosotros como formación política? Porque es que parece ser que no se os suele preguntar sobre este aspecto, sino que se focaliza mucho más en saber vuestra opinión sobre aspectos sociales, pues más o menos controvertidos. Sí. Claro, siempre nos pasa, ¿no? Es decir, yo recuerdo el acto de cierre de la campaña a las elecciones europeas, donde obviamente el planteamiento tiene que ver con Europa, con su constitución, con las tomas de decisiones que hay allí, y en este momento además con todo lo que nos estamos jugando allí. Y venir un par de periodistas y tal y decir, ¿y usted cree que en esta sala podría haber homosexuales? Y uno se queda así, y esta pregunta se la hace usted a cualquier otro partido, le pregunta usted a cualquier otro partido de los que se presenten si en este acto podría haber homosexuales. Yo, mire usted, no le he preguntado a las personas que han asistido si son los homosexuales, porque me trae sin cuidado. Entonces, es que ustedes, yo creo que están ustedes confundidos. Creo que han querido hacer un cliché con temas como es el de la inmigración, como es el tema del transgenerismo, como es el tema de la homosexualidad y otros que saben, o la memoria democrática, que saben que les da mucho juego, y con eso se evita ¿qué? Se evita hablar de nuestra posición política en temas sociales muy importantes, en nuestra posición respecto del campo y de lo que está pasando hoy, en nuestra posición respecto del régimen de 78, en nuestra posición respecto de la Constitución y su incumplimiento permanente o su invalidez permanente, respecto de las políticas sociales, respecto de cosas que hoy son ninguneadas o inventadas, y en las que se dicen que la seguridad social la ha inventado Felipe González. No, mire usted, no señor, no, desgraciadamente tengo que corregirle, fueron creadas durante un régimen que ustedes denostan, igual que las viviendas sociales, igual que el Instituto de la Vivienda con 5 millones de viviendas. Sí, igual que un montón de cosas que usted no quiere oír, porque si las oyera se encontraría con que a lo mejor hay un mensaje social y político que compite y con mucha fuerza con el que usted quiere ocultar, ¿no? Yo leí hace unos días, en el año 58 o 57, o por ahí hubo una reforma fiscal. Año 57, 58, 56, 57, 58 en España se está produciendo un cambio de ciclo importante. Se ha pasado, digamos que de las políticas de inspiración azul, ¿no? de posteriores al 39, al final de la guerra y hasta el 50 y tantos, y se inician
las políticas que se llamaron después las tecnocráticas, ¿no? Y que ya empezaban a ser lo que hoy podríamos llamar socialdemocracia, liberal conservador y tal, ¿no? Los últimos años del régimen. Bueno, en el año 56 se propugna una reforma fiscal para distribuir mejor las cargas impositivas, etcétera, etcétera. Bueno, fue un fracaso. Fue un fracaso, salió mal. Y salió mal, como siempre, para los peores, ¿no? Para los más vulnerables. ¿Qué hizo el Ministerio del Trabajo a la sazón José Antonio Gilón de Velasco? Pues subió los salarios por decreto y sin consultar con nadie un 24%. Un 24%. Es decir, si hoy eso lo supiera alguien, diría, oiga, es que me han hecho un 8, un 5, es que me han hecho no sé qué. La mayor subida histórica, la mayor regularización, el mejor mecanismo de social que ha existido nunca en España lo han hecho políticas azules, políticas dependientes de los falangistas en los regímenes en los que han participado de forma colateral, porque el falangismo nunca ha participado activamente en ningún régimen porque no ha tenido la oportunidad. Como mucho ha logrado tener posiciones, personas, Arrese en vivienda, Girón en trabajo y otros personajes similares. La realidad es esa, la realidad es que no ha habido nunca políticas sociales ni políticas más distributivas que las que practicamos los falangistas. Pero no les interesa, prefieren tenernos desenterrando a Franco, desenterrando a José Antonio. Te iba a preguntar. Claro, es mucho más divertido porque así nosotros no podemos, tenemos que tomar una decisión, ¿no? La primera decisión es no les hacemos caso y dejamos que hagan lo que quieran. Bueno, no les para, eso no les para. Eso terminan abriendo todas las tumbas y siguen haciendo lo mismo y además siguen avanzando con sus políticas destructivas, con su cultura de muerte, con su cultura de eutanasia, con su cultura de aborto, con su cultura de desenterro de muertos, con su cultura de persecución, de destrucción de monumentos. El que nosotros no le pongamos pie en pared a todo eso, límite, no resuelve el problema. Entonces te lo tenemos que poner. Y cuando se lo pones, se acabaron los demás. Entonces la discusión es, claro, estos tíos que están con la memoria democrática, qué pesados y tal. Hombre, si usted dejara en paz a mis muertos y los dejara tranquilos y no me detuviera usted cuando voy a tratar de acceder al cementerio a darle el tercero, el quinto adiós a un José Antonio que ha sido movido 5 veces de su tumba, a lo mejor no tendrían que pasar estas cosas. Ese es su objetivo, que no podamos hablar de cosas sociales y de mensajes sociales. Tú me preguntabas, ¿y qué querrías que se supiera? Pues yo creo que básicamente eso, que somos una organización creada, o sea, una organización que cree que hay modelos distintos al tradicional, al modelo del régimen de 78 y al modelo del bipartidismo y al modelo de las democracias liberales. Creemos que lo que conocemos como democracia liberal es un fiasco, que no hay nada más antidemocrático que la democracia liberal, que hay otros modelos democráticos mucho más operativos, como son las democracias orgánicas, como son los mecanismos de participación en aquello que conoces, familia, municipio, sindicato, elementos naturales de participación en la sociedad, que tenemos una misión en el mundo, que nosotros no somos un país chiquitito pendiente de lo que nos digan los europeos, los americanos, la Ursula von der Leyen o el americano de turno, me da igual que sea Bush, que sea Clinton, que sea el ¿cómo se llama el de ahora? El Biden, o que sea el que le vaya a sustituir, que seguramente será el pelo blanco. Trump. Sí. Me da igual, o sea, es decir, nosotros tenemos una proyección en el mundo, tenemos una proyección, somos un país con marca de imperio, pero no de imperio colonial, nunca hemos sido un colonial. De hecho, nuestras organizaciones históricas y nuestra organización territorial no habló jamás de colonias, hablaba de provincias. La misma consideración. Incardinadas, claro, insertadas en la misma estructura del país que pudieran ser Colombia, Madrid o el Sáhara. Eran todas provincias con representantes, porque nunca hemos creído que esa voluntad de imperio. Mucha diferencia con respecto al Imperio Británico. A los británicos, a los franceses, a los alemanes, a los italianos, a cualquiera que lo han hecho efectivamente a portugueses como potencias colonizadoras. No hemos ido nunca, otra de las grandes cosas de la leyenda negra, nunca hemos ido a buscar los recursos. Los recursos los hemos ido a buscar para convertirlos en cosas que solo los españoles hemos hecho. Cuando los recursos de los que se habla en México, por ejemplo, como si existiera cuando nosotros llegamos a México, y se habla del oro y nos pasamos la vida haciendo
leyenda negra, ¿no? Sí. Resulta que las primeras universidades, los primeros edificios públicos, las grandes infraestructuras, todo eso se ha generado precisamente con aquellos recursos que los españoles con voluntad de imperio hicimos. Y somos distintos al resto del mundo. Tenemos una serie de características que nos hacen distintos, tenemos un orden social, nos importa muchísimo el peso de lo social en nuestra estructura política, y nos importa muchísimo, obviamente, todo lo que tiene que ver con lo nacional, ¿no? Con nuestra esencia como al final son dos frases, ¿no? El hombre es portador de valores eternos y España es una misión de destino universal, ¿no? Esas dos frases creo que condensan claramente modelos de organización y políticas bien distintas de las cualquiera del régimen del 78, sin duda. Uh-huh. Bueno, ya me has hablado de la memoria democrática, también, te iba a sí. preguntar por ello, pero también quiero saber, porque nosotros sí que vamos a preguntar estas cosas, ¿qué opinión tenéis sobre la Unión Europea, las políticas agrarias, la natalidad, la inmigración descontrolada, que creo que son temas muy importantes a los que hay que dar solución? Sin duda. Otra de las grandes mantras es que estar en contra de la Unión Europea es estar en contra de Europa. Nunca, nada más lejos de la realidad. De hecho, estar en la Unión Europea es estar en contra de Europa, porque son conceptos distintos. La Unión Europea es un organismo multinacional, un organismo globalitario, que fue generado precisamente dentro de la estructura de la Sociedad de Naciones y de los mecanismos posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Se crearon las Sociedades de Naciones, se crearon lo que después fue la ONU, se fueron creando distintas organizaciones multinacionales como la OTAN y como la UE, con el objetivo siempre es el mismo, el objetivo de tener una gobernanza mundial, una gobernanza de pocos, que hoy se refleja en una frase muy conocida y a la que también se nos señala como si fuéramos bichos raros, que se llama Agenda 2030. La Agenda 2030 es precisamente el compendio, eso que llaman los objetivos del milenio, es precisamente el compendio de todas las cosas que esos núcleos y que esas organizaciones supranacionales le quieren restar al resto de los países para manejarlos en un lugar muy concentrado. Y uno de esos lugares muy concentrados es la Unión Europea y Ursula von der Leyen, que se presenta ahora de nuevo al Parlamento Europeo. Fíjate que el Parlamento Europeo, que tiene 4 cámaras, que tiene 4 organizaciones distintas, las que elegimos los europeos, las que elegimos los ciudadanos, no tienen nada que ver con las que toman decisiones. Ursula von der Leyen no la votamos ni tú ni yo, ni nadie, no la votan nadie, la votan los países, los representantes de países, los partidos unificados, el Partido Popular Europeo, o el Partido Socialista Europeo, o el Partido X Europeo, son los que presentan sus candidatos para tomar decisiones reales, como es la unificación, por ejemplo, de políticas sanitarias, o como es la unificación de políticas económicas, o como es todo lo que nos afecta cada día, que son trasladables a nuestras propias políticas, pero sin que nadie los haya votado, sin que nadie les haya tomado ningún control y sin que tengan nada que ver con la presencia más que testimonial de los parlamentarios europeos que no votan esas decisiones. Las decisiones se toman en esta otra cámara que yo te digo, que como sabes es tricameral, en el sentido de que están en 3 ciudades distintas, ¿no? Están en La Haya, en la parte jurídica, está en Estrasburgo y está en Bruselas, ¿no? Y también para generar un buen nivel de costes, porque los mismos se mueven de un sitio a otro, pero los parlamentarios viven en Bruselas y no pintan nada. Es esa UE la que ha hecho históricamente que España sufra lo que no está en los escritos. Es la UE la que hizo y la que cambió a base de prebendas y a base de subvenciones, la que destruyó nuestra industria, la que arrancó nuestras vides, la que mató nuestras vacas, la que pidió que elimináramos nuestra flota pesquera, la más importante del mundo, la que quitó nuestra siderurgia, nuestros automóviles. Todo aquello fue un contrapeso de la Unión Europea para poder entrar en lo que entonces se llamaba la Comunidad Económica Europea. Hoy estamos viviendo con políticas supuestamente verdes y con otro de los nuevos mantras, que es el mantra del ecologismo y del cambio climático y de la emergencia climática y todas esas cosas que nos quieren vender. Estamos viendo cómo se sigue apretando en el sector primario, en el más débil, en nuestro campo, en nuestras pesquerías, en nuestras industrias ganaderas. Todo el día es una responsabilidad de Europa. Eso tiene que cambiar. Por eso es tan importante, que te decía hace un rato, que si hay un sitio importante donde tenemos alguna oportunidad de tener una voz, que no para cambiar, pero sí para que se oiga, es ese en Europa, ¿no? Porque se están decidiendo cosas que afectan a España que
Nos puede parecer mejor o peor, pero ni siquiera Sánchez, que es el auténtico felón, puede cambiarlas porque le viene transcrito y le viene impuesto de unas políticas europeas que hemos aceptado previamente. Políticas europeas que, por otro lado, han dejado, junto con la OTAN y con otras organizaciones, han dejado fuera de nuestra defensa y de nuestro marco pues temas tan estratégicos como las Canarias, como Ceuta, como Melilla, que nos han dejado fuera, que no se pronuncian, no se hacen los locos con respecto a una invasión como la de Gibraltar, que no sé, que han decidido hacerse los locos con una cosa como que depende históricamente y en la actualidad todavía, como es el territorio del Sáhara, y han preferido que abandonar y no tomar decisiones que nos corresponden. Y todo eso lo están haciendo mientras se producen unas oleadas migratorias brutales. En España tenemos invertida la pirámide poblacional, precisamente por las políticas de la cultura de la muerte. 100.000 abortos al año en España. Hemos invertido la pirámide poblacional, ya no nacen españoles en España, ni siquiera como tasa de reposición. La tasa de reposición no es otra que las que nacen respecto de los que se mueren de forma natural. Si tú además aumentas la muerte natural porque haces eutanasias, porque gestionas mal las pandemias y cosas de este estilo, pues claro, todavía se proyecta mucho más la inversión de la pirámide. Y esa pirámide, por primera vez en mucho tiempo, ya llevamos de 12 o 14 años así, se ha invertido con personas que no han nacido, que no han venido, que no tienen nuestra cultura ni nuestros valores, que son de fuera y que vienen a raudales. Tenemos estructuras como la de Canarias y concretamente la Isla del Hierro, que ha superado por 4 su población natural y por tanto sus infraestructuras para soportar a la población natural por 4. Y eso los cogen, los meten en un avión de Europa, que cuando te vienes a mirar por qué, resulta que todos ellos tienen relación con las tramas de las que estamos viendo estos días, toda la parte de los amigos de Ábalos y de todo su entorno, y de la mujer del presidente, y te das cuenta que te lo suben en un avión y te lo sueltan en Madrid, en Alcalá de Henares, en distintos sitios, generando una estructura y una situación que va a ser insostenible, que lo es en Europa, que ya es insostenible en Francia, que ya se le han puesto coto en Alemania, que hay países de las 3 coronas que ya se han dado la vuelta a todo eso, pero que en España todavía no nos hemos enterado, como siempre llegamos tarde, estamos haciendo esto. Y esto vuelve a ser Agenda 2030, porque con eso logras reducir el coste. Es decir, cuando tú llegas al campo y dices el tomate no se puede recoger porque la hora de recogida de tomate no justifica el precio de venta en un mercado, la respuesta no es suba usted el precio del tomate y a su vez suba usted las capacidades adquisitivas del pueblo. No, la respuesta es consigamos el tomate con gente más barata que recoja, que esté dispuesta a recoger, sea en España o sea fuera de España, a precios de miseria. Si es en España, porque hay una inmigración que viene desesperada, y si es fuera de España, porque no hace falta que inmigren los marroquíes o los turcos o muchos de los países que importan sus frutas y sus productos a España no tienen, y lo acabamos de ver con la fresa por ejemplo, no tienen ni la mitad de los problemas administrativos que se generan en nuestro país, las trabas administrativas de fitosanitarios, de seguimiento y tal. Los turcos y los marroquíes y los australianos y los costarricenses no los tienen. Todo ese material entra con el auspicio y las bendiciones de la Unión Europea a la cual por cierto pertenecemos. Con lo que queda clarísimo desde vuestro punto de vista que la Unión Europea no ha hecho otra cosa que perjudicar a España, a los españoles, a nuestra ganadería, a nuestra industria, a nuestra pesca, a todo. No ha hecho otra cosa que eso. Ha habido épocas en la historia en las que a base de subvenciones nos dábamos por satisfechos porque el importe de las subvenciones que recibíamos era mayor que los supuestos costes de la destrucción de industria, comparados obviamente en un periodo de tiempo concreto. Eso primero se invirtió. Eso hay un estudio que no hemos hecho nosotros, que ha hecho la Unión Europea y sus organismos dedicados a eso, y que yo he manejado en las campañas electorales, en los que España ya es contribuyente neto. Hace ya mucho tiempo que es contribuyente neto, pero con una diferencia. Hoy es contribuyente neto, es decir, pone más de lo que recibe, pero además no tiene nada con lo que contrarrestar y con lo que generar Producto Interior Bruto. Porque ya no tiene industria, porque ya no tiene ganadería, porque ya no tiene automóviles, porque ya no tiene pesquerías, porque ya no tiene ninguno de los elementos, ni primarios, ni secundarios, ni terciarios, que los demás países sí tienen, ¿no? Es decir, nos cambiaron pesetas o euros por industria,
de los distintos sectores creyeron que con eso íbamos a vivir bien y la gente se quedó diciendo, me entran 3, pues que bueno, que quito viñedos, pero resulta que cuando se acaban los 3 y tú ya ahora tienes que poner 3, ya no hay viñedos con los claro. que... Y las tierras además, una vez que tú arrancas las plantaciones, se van estropeando porque la tierra está viva mientras produce, realmente. Obviamente. Bueno, la verdad es que de este tema yo creo que te voy a tener que volver a convocar para seguir hablando de esto y otras muchas cosas más. Una pregunta muy rápida y luego quiero abordar un poquito otra faceta tuya, para que, aunque también te tendré que volver a convocar para hablar más en profundidad, pero una pregunta, ¿es fácil ser falangista? No, es muy difícil. Es muy difícil. En primer lugar, porque estás, ya lo hemos diciendo, estás previamente señalado todo el tiempo. En segundo lugar, porque se espera de nosotros que seamos capaces de responder cualquier pregunta en cualquier ámbito. Es decir, tú preguntas a la gente, cualquier persona tiene opiniones genéricas sobre las cosas. De nosotros se exige que si vamos a una tertulia económica tengamos todos los conocimientos económicos necesarios para dar una respuesta, construir una constitución, hacer... ¿Por qué? Porque les importa un carajo lo que tengamos que decir, porque en realidad se espera que poder encontrar los elementos para destruirlos, ¿no? Es decir, si tú tienes, o sea, hace falta tener una gran capacidad intelectual, leer mucho, estudiar mucho, leer de ambos lados, leer cosas, conocimiento político, de historia, sobre todo de nuestro país. Claro, entonces, y de otros países, ¿no? Yo, por ejemplo, llevo tiempo dedicado, o sea, a mí me llama mucho la atención, mucho más que el fenómeno nacionalsocialista que tiene las connotaciones que tiene. Me interesa mucho más, desde el punto de vista historiográfico, el fenómeno fascista italiano, ¿no? Porque las cosas no ocurren porque sí, las cosas tienen que tener una razón de ser. Y cuando investigas todo eso, te das cuenta de que no solamente hay una razón de ser, sino que hay una coherencia absoluta en lo que está pasando y en las respuestas que da la gente, las llames como las llames, ¿no? Y te das cuenta también de que términos como el de fascismo, en Italia, hasta los años 40, 45, al final de la Guerra Mundial, no era peyorativo. Era un elemento de identificación, como si te llamaban socialista o te como otro cualquiera. Es después de eso cuando se convierte en un elemento peyorativo. Pero no hay razón para que eso ocurra. Para que tú puedas tener esa diferencia, es decir, si tú le preguntas a alguien de izquierdas cuál es la diferencia entre el marxismo, el leninismo, el maoísmo, el stalinismo, no sé qué, nadie te lo sabe responder, pero está sin cuidado. Les trae sin cuidado, no lo necesitan. Nosotros sí. Nosotros tenemos que ser capaces de decir cuáles son los matices diferenciales en lo económico, en lo político, en lo territorial, en lo social, en los matices respecto de otras. Porque si no, en algún sitio nos van a querer sacudir. Estáis más escrutados. Sí, y continuamente. Claro, puestos en el punto de mira. Y luego es lo que te digo, tú tienes una vida pública y el hecho de ser... ¿Cuántas personas conozco yo que te dicen, no, yo soy falangista como tú, pero aquí no lo digo porque mi trabajo... Te quedas así y dices, ¿tu trabajo qué? O sea, si llevaras un emblema del Real Madrid o del Atlético de Madrid, no sería un problema. Si llevaras uno del PP o del PSOE, no sería un problema. El problema es que llevas uno de los malditos, uno de los que están fuera del régimen y del sistema. Yo creo que es muy grave. Ahora, digo, no es fácil, pero es muy, muy, muy satisfactorio, ¿no? Porque tienes siempre la sensación de estar haciendo lo que tienes que hacer. De hacer lo correcto. Sí, yo siempre he dicho, cuando la gente dice, no, porque los curas llevan sotana, porque no sé qué, si se modernizaran, si se la quitaran, yo siempre explico una cosa, ¿no? Yo siempre digo, la sotana no es un elemento no es un elemento de imposición de una jerarquía. No. Es un uniforme para que tú distingas que esa persona se tiene que comportar todo el día como un sacerdote. Para que sea fácil identificar que si haces mal, es muy fácil decir el que ha hecho mal es ese tío de la sotana. Y si lo has hecho bien, es ese tío de la sotana. Es decir, para que tú estés siempre en la picota. Bueno, yo soy de los que afirman que los falangistas no es fácil, pero tenemos que estar siempre con nuestro uniforme. Cuando digo nuestro uniforme me refiero a que sea claro, a que si alguien te pregunta digas, tú eres falangista, por supuesto. Que lleves tus emblemas, que hagas tus cosas de forma natural. No pero porque no tenéis miedo a que si lo hacéis bien, se os reconozca, pocas veces lo harán, y si lo hacéis mal, eso es, pues también estáis expuestos a la crítica. Quiero que los que lo hagan mal tengan que estar expuestos a la crítica y que nosotros seamos los primeros que podamos denunciar a la gente que no se comporte como falangistas. Por lo tanto, quiero que efectivamente la gente diga, no, mira, tú no tienes proyección política o no tienes tal, perfecto, lo que tú quieras, pero desde luego tu conducta es acorde a lo que tú dices que haces. Por eso creo que hay que ser muy pues no esconder, no dejarte caer en esa trampa en la que nosotros estamos sometidos, en la que permanentemente la gente te dice eso de
yo soy como tú, pero claro, aquí no lo digo porque el trabajo me podría costar. Pues, claro, yo comentaba al inicio de la entrevista, porque ya voy a decirle a nuestros oyentes que hablaremos de las actividades oceanográficas marinas otro día, porque ya no nos va a dar tiempo hoy. No, pero los minutos que nos quedan vamos a abundar en algún tema de estos. Pero es lo que decíamos antes, eres una de las, yo te conozco hace tiempo, y sé que eres una de esas personas que por tus ideales arriesgas tu vida, arriesgas pues tu posición en la sociedad, porque efectivamente puede ser criticado, muy criticado por algunos, e incluso ha sido agredido también en muchos momentos, ¿no? Por defender un ideal. Claro, eso es complicado, por eso entiendo cuando me dices que no es fácil desde prácticamente ningún punto de vista ser falangista, y lo único que quizá pues te queda es la satisfacción, como decías, de hacer lo que tienes que hacer en base a tu criterio y a lo que tú piensas de las cosas, que es la coherencia que quizá otros no tienen. Es hacer lo que hay que hacer cuando hay que hacerlo, con independencia de los resultados. Hay mucha gente que te dice, ¿y para qué te presentas a las elecciones si sabes que no vas a salir? Porque hay que hacerlo. Claro, es que si no me presento tampoco. ¿Y por qué esa señora que no sé qué las ayuda a cruzar si no va contigo? Porque hay que hacerlo. Claro. ¿Y por qué? Yo ayer comentaba en una red un amigo que me contaba una anécdota de otro amigo de hace unos años de cómo alguien que había entrado en un restaurante pidiendo por las mesas y tal, le decía que un amigo común le había sentado a su mesa, le había puesto a comer a él y a su hijo, decía, te sientas a comer, ¿no? Yo respondía diciendo, yo viví una de esas anécdotas en Jaén cuando éramos mucho más jóvenes, terminando un congreso de una reunión provincial con nuestras camisas azules y tal, y nos fuimos a comer a un restaurante, y yo recuerdo como el jefe local de entonces, José Crespillo, que hoy está tristemente fallecido, cogió a una niña de 5, 6, 10 años, no lo sé, una gitanilla de la zona, y cuando le preguntó y le pidió para comer, la sentó a la mesa y le dijo al oído, pero si nos ves en este entorno, no pidas para comer, siéntate a comer con nosotros, ¿no? Y tú dices, ¿eso es obligatorio? No. Pero eso es calidad humana. Eso es lo nuestro. O sea, yo creo que no puede ser insensible a las cosas que pasan, ¿no? Y yo creo que eso forma parte del nacionalsindicalismo. Te emocionas, Martín, y yo me emociono contigo, y espero que también nuestros oyentes se emocionen, porque verdaderamente, independientemente de la ideología que uno pueda tener, a qué partido vote, porque muchas veces uno vota pensando, voto aquí porque van a tener más votos y van a salir ganadores, aunque no sabe ni lo que está votando. Lo que no se puede perder de vista nunca es la humanidad, no se puede perder de vista que todos formamos parte de un planeta en el que estamos todos unidos de una manera o de otra, y que preocuparse por el prójimo y ayudar al prójimo, cuando el prójimo a veces te pide ayuda y otras veces ni siquiera te la pide, creo que es lo que más nos define como seres humanos. Y en ese sentido, bueno, yo en lo que te conozco sé que eres una gran persona, pero evidentemente si estos son los valores y principios de Falange, pues creo que a lo mejor habría que aprender de ellos. A lo mejor hay que estudiárselos. O sea, hay que estudiárselos. A lo mejor hay que leer un poco más, hay que dedicarle un poco de tiempo con cariño, ¿no? con una medida, con una visión escrutadora si quieres, pero con una visión objetiva, no yendo desde el origen a ver cuáles son los problemas, a ver cómo quieres. No, trata de enterarte de lo que decimos, trata de enterarte de cuáles son nuestras posiciones. De verdad que somos distintos, de verdad que tenemos no tenemos el ejercicio de haberlo llevado adelante, no lo hemos hecho nunca porque ha sido parcial, con lo que decía hace un rato, ¿no? En la época de la dictadura anterior, hubo ministros, hubo personas de un marcado tinte azul que lograron imprimir algunos de esos elementos en nuestra historia, pero nunca ha sido una organización que haya logrado. Fíjate que muchas veces nos dicen, es que eso de Falange suena antiguo. Pues ya me llama la atención, porque de todos los movimientos actuales somos el más moderno. O sea, te sonará antiguo y todo lo que tú quieras, pero resulta que el Partido Socialista ha cumplido 140 años, que el liberalismo tiene 300 años, que el comunismo nace a principios 90 años, acaba de cumplir, años, o sea, claro. en el año 33. Sí. Con lo cual dices, ¿por qué somos antiguos? Será al revés, somos el más moderno y a lo mejor todavía te quedan cosas por aprender, ¿no? Claro que sí. Bueno, la verdad es que ha sido una entrevista muy interesante, entrañable también. Y yo quisiera que todos nuestros oyentes la escucharan y la reescucharan, que intenten sacar algún aprendizaje de tus palabras, porque creo que al final
Se trata de eso la vida, seguir aprendiendo, no enrocarse en una idea, sino seguir aceptando ideas nuevas que puedan venir, que puedan mejorar la situación de todos, porque al final este es un negocio de todos los españoles. España es un negocio de todos los españoles. Y bueno, yo, como bien decía, vamos a tener que dejar la entrevista, porque claro, no se nos puede olvidar que es instructor de instructores de buceo, que además es un profesor de buceo para todos aquellos que quieran aprender. Y bueno, sí que te convocaré próximamente a otra entrevista donde hablaremos, ahí sí ya nos zambulliremos de cabeza en esa profesión tan interesante, porque hay además mucha actualidad que afecta a tu profesión. Y que la queremos comentar. Sí. Por mi parte, pues bueno, darte las gracias, Martín, por haber acudido a mi llamada. A ti siempre. Y bueno, pues por estar aquí y compartir con nosotros un sentimiento, porque al final ser falangista es tener un sentimiento. Así es. Pues muchas nada, gracias como siempre. Estaremos atentos a esas listas a la Unión Europea. A ver si me convocan. Mi organización, a ver si te convocan. Tú estás al servicio de la organización. Por supuesto. Y cumpliendo siempre las directrices del mando. Así es. Y bueno, pues nada, estaremos atentos. Y bueno, y a todos nuestros oyentes, pues darles las gracias un día más por estar aquí, por escucharnos, por seguirnos y espero que disfrutando de estas entrevistas, que lo que pretenden es pues dar a conocer a personas ciudadanas de este gran país que tenemos, que es España, que pueden aportar mucho en lo profesional y en lo espiritual también. Gracias a todos y nos vemos en el siguiente programa.